Y vamos a continuar con el tipo de ejercicios que quedamos en la mañana, ¿de acuerdo? Nosotros estábamos viendo un tipo de ejercicios en cual involucraba las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Específicamente el seno y el coseno. ¿Qué decíamos de esos valores? Que la gráfica del seno era algo como esto, ¿no es cierto? Era como una montaña rusa, ¿no es cierto? El valor más alto era el número 1 y el valor más bajo era el -1. De esta función trigonométrica seno, ¿cuáles son las características más importantes? Por ejemplo, yo decía que se graficaba de 90 grados en 90 grados o de pi medios en pi medios, decía, ¿no es cierto? Por eso cada intersección o cada punto importante con el eje X, nosotros tenemos un valor. Por ejemplo, aquí es pi, aquí es 3pi sobre 2 y por acá tenemos el 2pi, ¿de acuerdo? Obviamente eso se extiende así hasta el infinito, pero solamente para que le vean la gráfica, pues hasta el 2pi es suficiente. Por igual acá tenemos el menos pi medios, por acá tenemos el menos pi, y por acá le tenemos igual al menos 3pi sobre 2, y acá está el 2pi. ¿De acuerdo? De igual manera esto se viene hasta el infinito, ¿de acuerdo? Por eso quiero que ustedes tengan en cuenta las siguientes características de la función trigonométrica seno, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas características importantísimas? Tiene que ver con su rango, con su dominio, con su periodo, ¿de acuerdo? Esos son los elementos importantes que me van a evaluar en la prueba, como yo les decía. Entonces vamos a ir viendo qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Cuando yo me refiero a dominio de la función trigonométrica seno, significa cuáles son los valores de x para los cuales esa función existe, ¿de acuerdo? X, miren, aquí es el eje X. Ahora, yo les pregunto, ¿en el eje X en algún momento desaparece el dibujo? ¿En algún momento desaparecerá la gráfica del coseno? A ver, yo les pregunto eso. Vean, solo vean el dibujo que está ahí. ¿En algún momento creen ustedes que desaparece el seno? A ver, solo vean el dibujo, ¿ya? El valor de X, ¿no es cierto? Exacto. No desaparece, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener un dibujo, sea para la derecha o sea para la izquierda. Por esa razón es que el dominio, es decir, el valor de X, miren, yo voy a dibujar ahorita, a ver, este es el eje X, ¿ya? Ese que estoy poniendo de rosa. Entonces, ese de ahí es el dominio, ¿de acuerdo? Y ese dominio para el seno se extiende hasta el infinito, miren. El dibujo del seno se extiende para la izquierda y se extiende para la derecha. Por eso es que el dominio de la función se conoce que es todos los números reales, ¿de acuerdo? Son todos los números reales o de otra manera expresando también. Una forma de expresar es esta que está aquí. Esa es una forma de expresar el dominio. Otra forma de expresar el dominio es poniendo dos paréntesis desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Esa es una forma también de poner el dominio. Otra tercera forma de poner el dominio es desde menos infinito hasta el infinito. Ya. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estos paréntesis que están aquí puestos tienen el mismo efecto que los corchetes invertidos, ¿de acuerdo? Usted elige o los paréntesis o los corchetes invertidos. Obviamente, cuando usted quiere dar una respuesta en la cual le califican el procedimiento, usted elige cuál escoger. Pero en la prueba no, pues usted tiene que saber los dos, porque en la prueba ya le ponen con paréntesis o le ponen con corchetes invertidos. Usted tiene que tener la capacidad de reconocer que eso es así. En ningún infinito ustedes van a encontrar así de repente. Nunca van a encontrar así, porque eso significa que estoy cerrando en los infinitos y los infinitos jamás son cerrados. Siempre van a encontrar ustedes en los infinitos con paréntesis o con corchetes invertidos, ¿de acuerdo? Ahora, miren, estas tres cosas que yo he puesto aquí es lo mismo. Si tú dices los reales, esto significa los reales. Esto también significa todos los números reales. Y esto también significa todos los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier valorcito que tú elijas aquí en este eje, el que elijas, por ejemplo, en este punto, ¿qué vas a tener? Un dibujo. Siempre. Siempre vas a obtener un dibujo. O por lo contrario, si eliges este puntito de acá, siempre le vas a encontrar a un dibujo, a un valor de y. Siempre va a existir un valor de y para el valor de x que tú elijas. Por eso el valor de x siempre será de menos infinito hacia el infinito positivo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Los números reales o como digo, de menos infinito a infinito. Ese es el dominio, ¿de acuerdo? Vamos con el otro elemento importante, el recorrido, ¿de acuerdo? Algunos le conocen como codominio, otros le dicen imagen, otros le dicen rango, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando del recorrido. Si para mí el eje X era el dominio, ¿cuál será el importante? El eje Y. Y ahora para el recorrido, ¿no es cierto? Ese sería el más importante, el eje Y.
Ahora, mi pregunta es la siguiente para ustedes. A ver, vean el dibujo, el que está ahí. Y yo les pregunto lo siguiente. ¿Será que en la Y alguna vez desaparece ese dibujo? Siempre hay un dibujo en el eje Y. A ver, esa es mi pregunta. ¿No es cierto? Que no hay siempre un dibujo en el eje Y. Solamente van a tener un dibujo en el eje Y desde el -1 hasta el 1. Miren. Si yo ya me voy para acá abajito, yo ya no encuentro un dibujo. O me voy hacia acá arriba, tampoco encuentro un dibujo. Por eso es que yo puedo identificar facilito. Esta parte de aquí es el recorrido, o el codominio, las imágenes, o el rango, como le quieran llamar. Y ahora sí, el 1 sí forma parte, si está incluido, y el -1 también. Por eso es que yo les decía que ese recorrido del seno es de -1 hasta 1. Ese es el recorrido. O también en algunos libros van a encontrar que la función seno se encuentra acotada entre el 1 y el -1. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de acá abajo, ¿de acuerdo? Ese es el recorrido de la función seno, desde el -1 hasta el 1. Por eso tenemos esto, mira. ¿Listo? Ya tenemos el dominio, tenemos el recorrido de la función seno. ¿Qué nos falta? Algo que nos preguntan también a veces es el periodo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a por aquí cambiarle de color y vamos a poner aquí el periodo. El periodo, ¿de acuerdo? Ese periodo es el lugar o es la región o es la parte del dominio, periodo, es la parte del dominio donde la figura se repite, es decir, donde tú obtienes el mismo dibujo. Por ahí ya me están respondiendo algunos, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, por aquí vamos. Ya. Listo. Ahora sí, el periodo, como les digo, es donde el dibujo o la figura se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? Ahora, miren, observemos lo siguiente. Si tú te fijas en esta parte, voy a hacerle de otro color. Voy a ponerle de color blanco, ¿de acuerdo? Mira, voy a empezar a dibujar desde aquí. Y mira la gráfica que se me forma hasta llegar aquí, mira. ¿Sí ven esa parte de blanco? Entonces, esta parte de blanco se vuelve a repetir acá, miren, es igualita. Ahora esta parte vamos a dibujarle con otro color. Miren, en esta parte de verde es exactamente el mismo dibujo, ¿sí o no? Que la parte de blanco, miren. Miren, la parte de blanco y la parte de verde son exactamente igualitas, miren. Después de esto, ¿qué vendría? Otra partecita blanca, miren. Miren. Entonces, si se dan cuenta, la figura se vuelve a repetir siempre. ¿Y cada cuánto se repite eso? Ahí es lo que se conoce el periodo. Es decir, ¿cuándo vuelves a tener una imagen igualita a la que te... o cuándo vuelves a obtener un dibujo igualito como el que está? Obviamente de aquí, miren, vuelta vas a tener el mismo dibujito. Por acá el mismo dibujo y el mismo dibujo. ¿Cuándo obtienes eso? El periodo es cada 2pi. ¿De acuerdo? Cada 180 grados, básicamente porque esto es 2pi, cada 180 grados tú tienes el mismo dibujo, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo dibujo. Porque tú de aquí, ¿qué tienes? Como una parabolita abierta hacia arriba, abierta hacia abajo, luego una parábola abierta hacia arriba. Y luego repites el ciclo, mira. Hacia arriba, hacia abajo. Otra vez. Perdón, hacia abajo, otra hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, cada cuánto yo tengo el mismo dibujo, cada 2pi, ¿de acuerdo? Ese es el periodo de la función seno. Cada cuánto obtengo el mismo dibujo. Y esos son los elementos más importantes de la función trigonométrica seno, muchachos, ¿de acuerdo? Esos son los elementos más importantes. A ver, veamos si hay preguntas. No, ya vamos con eso, Camila, ahorita mismo, ¿de acuerdo? Ya. No, cada 2pi, Grace, cada 2pi es el periodo de la función trigonométrica seno, porque ahí vuelves a obtener un mismo dibujo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ya, vamos a ver precisamente ahorita lo que me están preguntando a mí, un poquito del coseno, ¿de acuerdo? Coseno. Vamos a dibujarle también al coseno para que ustedes vayan viendo. Entonces, el coseno, yo tengo aquí el dibujo. ¿Cuál era la diferencia que dijimos en la mañana entre el seno y el coseno? Que el seno no pasaba, que el coseno no pasaba por el origen, ¿no es cierto? Ese pasaba por el 1, ¿no es cierto? Eso decíamos, que el seno, miren, el seno pasa por el origen, vean, del sistema de referencia o del plano cartesiano. En cambio, el coseno no pasa por el origen, pasa por el número 1. Igual, los intervalos para dibujar el coseno también es cada pi medios, o como decíamos nosotros, cada 90 grados decíamos, ¿no es cierto? Este es 3pi sobre 2 y por acá teníamos el 2pi.
Lo mismo para la izquierda, menos pi medios, para acá menos pi, y acá menos 3 pi medios, y por acá le teníamos al menos 2 pi. Ya, igual, como les decía, que no pasaba por el origen, por lo tanto, ¿qué tenemos? Teníamos un dibujo algo así, venía así, y ahora por acá y acá. Lo mismo, mira. Viene por acá, venía acá, y viene y acá. Mira, entonces, yo les pregunto lo mismo que les pregunté en el seno, ¿de acuerdo? Yo les pregunto, obviamente esto se va, como les digo, el dibujo va a seguir y a seguir, por acá también va a seguir y a seguir. Si yo tuviera más pizarra, pues seguiría dibujando hasta el infinito. Pero ahora mi pregunta es dominio. ¿Se acuerdan qué era el dominio? El dominio eran los valores de la X donde existe el dibujo, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿en dónde existe el dibujo? Exacto, ¿no es cierto? En todos los números reales, ¿no es cierto? Porque para cualquier valor de la X, para cualquier valor que sea de la X, tú vas a encontrar un dibujo o una gráfica. En este puntito, ¿a cuál encuentras? A este puntito de aquí. En el puntito de aquí, ¿a quién le encuentras? A este punto de acá. Es decir, que para cualquier valor de X, tú vas a tener un valor de la función, ¿de acuerdo? El que tú te imagines. Por eso es que el dominio también son todos los números reales, o también desde menos infinito hasta infinito, que era lo mismo, o desde menos infinito hasta infinito, pero ahora con corchetes invertidos, que era exactamente lo mismo, estas tres formas. Ahora, mi pregunta es del recorrido. Recorrido. ¿Qué valores de y puede tomar el coseno? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo en y? Ahora la y, ¿cuál me interesa? Exactamente, como dice Grace y Camila. Exactamente. Solamente puede tomar valores que van desde el número -1 hasta el número 1. Ese es el recorrido, desde -1 hasta 1. Mi pregunta, muchachos, hasta aquí es que quiero que comparen con el seno. Mira el dominio. Los reales, de menos de infinito hasta infinito, que es lo mismo. El recorrido de -1 a 1, mira. Hasta ahí todo está igualito. Es decir, que el coseno también es el menor valor del coseno, o sea, va desde -1 hasta el número 1, ¿no es cierto? Es decir, el coseno es más pequeño que 1, pero más grande que -1. Ya saben que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Nada más quería decirles. Ahora, ¿qué me falta? El periodo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el periodo? El periodo son los valores para los cuales obtienes un mismo dibujo. ¿De acuerdo? Cuando se vuelve a repetir el dibujo. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podemos tomar, por ejemplo, como referencia este gráfico de aquí, miren. Yo cojo este, tengo una parábola abierta hacia abajo y aquí una parábola abierta hacia arriba. Y luego de esto, ¿qué pasa? Se vuelve a repetir, miren. Una parábola abierta hacia abajo, una parábola abierta hacia arriba. Una parábola abierta hacia abajo, una parábola abierta hacia arriba. ¿Cada cuánto sucede eso? Exactamente cada 2pi también. Porque si ustedes se dan cuenta, la distancia desde pi medios hasta 3 pi medios es 2pi. Esta distancia es 2pi. Esta distancia de aquí a acá es 2pi. La distancia desde acá hasta acá también es 2pi. Hasta acá, perdón, también es 2pi. Es decir, ese es el periodo. ¿Cada cuánto tiempo o cada qué ángulo tú vas repitiendo el mismo dibujo? Es decir, cada 2pi. Miren, ustedes no tienen que aprenderse mucho, miren. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta el seno, ¿cuál es el dominio? Los reales. El recorrido de -1 a 1 y el periodo 2pi. Coseno, dominio los reales. Recorrido de menos infinito hasta infinito positivo. Perdón, el recorrido desde -1 a 1 y el periodo 2pi. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre estos dos gráficos, entre dos dibujos? Ya, a ver, ¿en dónde dice? No son abiertos los intervalos en dónde, entre -1 y 1, jamás, cerrado siempre. El recorrido siempre cerrado, ¿de acuerdo? Siempre con corchetes, ¿por qué? Porque el número 1 sí forma parte de la solución, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Listo. Recorrido siempre con corchetes, siempre incluido. Que uno es del origen exacto. Muy bien, Fátima. La única diferencia entre el seno y el coseno, como les decía, es que el seno pasa por el origen. Mire. Es decir, que aquí, ¿qué ángulo es? El cero. El seno de cero, ¿cuánto ha sido? Cero. En cambio aquí, miren, aquí tenemos, miren, el origen. Y el coseno no pasa por el origen, miren. Pasa por el número 1. Esa es la única diferencia. Entonces, muchachos, miren, vamos a practicar unos ejercicios para que se den cuenta, ¿ya? Entonces, si yo tengo un ejercicio en el cual tengo que resolver, me dice que f de x es la altura de una cocina solar que está dada por la función seno 5 por coseno cuadrado de x menos 2 coseno de x más 3. Y les preguntan,
¿Cuál es la altura máxima alcanzada por esa cocina? Altura máxima alcanzada. ¿Cuál es el valor más alto del coseno? 1. Es decir, donde que ustedes vean coseno de X, ¿qué van a poner? El número 1. Primer tipo de ejercicio. Entonces sería 5 por 1 al cuadrado, que es 1. Menos 2 por 1 más 3. Esto me viene quedando exactamente 5 menos 2, 3. 3 más 3, 6. Esa sería la altura de tu cocina solar, ¿de acuerdo? Así de facilito. ¿Qué otro tipo de ejercicios? Te dan la función, te dicen, muy bien, yo tengo f de x es igual a 2 por coseno de x menos 18, ¿de acuerdo? Esa es la función que a mí me dan. Y me dicen, a partir de la función dada, determine su recorrido. Determine su recorrido. Entonces tú siempre vas a partir de ¿cuál? Del recorrido que tú conoces. ¿Cuál es el recorrido que tú conoces? El del coseno. Entonces tú sabes que el coseno es más pequeñito que 1, pero más grande que menos 1. Desde aquí vas a partir, siempre del recorrido que yo te indiqué, porque este nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Ese va a ser siempre el mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacerle primero a ese coseno para convertirle en la función que yo tengo? Multiplicarle por 2. Entonces, si yo le multiplico por 2, tengo que multiplicar por 2 a todo para que no se altere. Entonces, 2 por menos 1, menos 2. 2 por coseno, 2 coseno. Y 2 por 1, 2. ¿Qué me hace falta? Ah, mira, hay que restarle 18, pero tienes que restarle 18 a todo. Entonces, menos 2 menos 18, 2 coseno de x menos 18, menor o igual que 2 menos 18. Entonces, la respuesta aquí sería menos 20 más pequeño que 2x coseno de x menos 18, y aquí te quedaría menos 16. Respuesta final para dar en el examen. Ah, miren, está con igual, ¿no es cierto? Si están los dos con igual, obviamente ustedes van a tener, ¿qué? Corchetes. Obviamente van a tener corchetes. ¿A qué número le ponen aquí primerito? Al menos 20 que está por aquí. ¿A qué número le pones luego? Al menos 16. Y ese sería el recorrido de la función. De esta función que está acá arriba. ¿De acuerdo? Mire, así de fácil es la solución de estos problemas. ¿De acuerdo? Exacto, desde menos 20 al 16. Y con corchete, ¿de acuerdo? Porque está con un intervalo cerrado. A ver, yo quiero que hagan ustedes una en este momento y con eso pasamos al siguiente tipo de ejercicios porque estamos haciendo el simulador, aprovechando, ya vimos seno y coseno, mire. Los simuladores nos ayudan a nosotros a también reforzar los conocimientos que hemos ido aprendiendo. Bueno, por aquí alguna pregunta. Dicen, ¿y cuándo sería con corchete abierto? Bueno, primeramente el recorrido del seno y del coseno jamás vas a encontrar así, ni así. Siempre vas a encontrarle así, ¿de acuerdo? Eso es algo muy interesante de esto, porque como puedes observar el dibujo del seno y del coseno, tú tienes el valor más alto en 1 y el valor más pequeño en menos 1. Pero este 1 y este menos 1 son incluidos, porque ahí vas a encontrar gráfica y en el 1 también vas a encontrar una gráfica. Entonces, siempre vas a tener ahí corchetes de esta manera, como intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Siempre. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que le tomes en cuenta. ¿Listo? Siempre van a encontrar con eso. Y una forma de descartar la respuesta sería precisamente con eso, ¿no es cierto? Dándote cuenta que ahí tiene que ser eso. Ya, vamos a hacer, Javier, un ejercicio parecido, pero con el seno, ¿listo? Entonces, mira, con el seno y el coseno haces exactamente lo mismo. ¿Listo, Javier? Vamos a ver un parecido. Dice, profe, una duda, ¿cuál sería la pregunta para poner? Nunca podrías poner eso, mi estimado Julio, ¿de acuerdo? Porque el coseno siempre partimos desde porque el coseno siempre va a ser 1 y menos 1, pero con el igual, ¿de acuerdo? ¿Listo? No podemos poner el coseno así, ¿de acuerdo? No podríamos ponerle así, no podríamos ponerle con paréntesis. Siempre con corchetes, ¿de acuerdo? Siempre van a estar el menor igual. ¿Entendido eso? Siempre. Siempre así. Igual el seno. Seno de x menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. Siempre. Siempre así. No así. No así, y no así, y no así. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Nada más para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, un ejercicio que nos pidió Javier, un parecido al anterior, que sería, por ejemplo, imagínense que tenemos 4 seno de x menos 12, por ejemplo. Ya, estos ejercicios, muchachos, son muy repetidos en el examen, ¿de acuerdo? Por eso es que quiero que le tomen muy en cuenta. Ahora, miren, me pide encontrar el recorrido de esta función, el recorrido, ¿de acuerdo? El recorrido de la función. Ahora,
Pero, profe, ¿por qué no me pregunta el dominio? Solamente me está preguntando el recorrido. Porque cuando usted tiene una figura, una función trigonométrica y le pide el dominio, si a este seno le multiplica por 4, le resta 2, le hace lo que sea, siempre va a ser el mismo dominio que usted aprendió. ¿Cuál? Todos los reales. Si aquí era coseno de x, ¿cuál sería la respuesta? Todos los reales, es decir, de menos infinito hasta infinito. Es decir, usted le ponga el 4, le ponga el menos 12, le ponga el número que le ponga, el dominio nunca va a cambiar. ¿Entendieron? El dominio nunca va a cambiar, así yo le multipliqué por 4, le resté 12, haga lo que le haga al seno y al coseno, si yo no le hago nada más, se mantiene el dominio, ¿de acuerdo? Es decir, el dominio de esta función que está aquí, el dominio de la función que analizamos por acá, este dominio de esta función que estábamos por acá, el dominio también sería todos los reales, o desde menos infinito hasta el infinito positivo. Hágalo lo que le hágale usted a la función, es decir, a la función de acá arriba. En este caso está multiplicando por 2 y restado 18. El dominio siempre va a ser todos los números reales. Lo único que cambia es el recorrido, ¿de acuerdo? El dominio no cambia. Eso quiero que se queden claros, ¿de acuerdo? No cambia el dominio, solo cambia el recorrido. Ahora, por eso yo que le estoy preguntando el recorrido. Ahora sí, voy a encontrar el recorrido. Parto del recorrido de la función base que es. ¿Cuál es la función base? El seno. ¿Cuál es el recorrido del seno? Es más pequeñito que el número 1, pero más grande que el menos 1. Esto tiene que aprenderse. Y aquí también es lo mismo para el seno y es lo mismo para el coseno. Ahora, ¿qué tiene que hacerle a este seno? Primero multiplicarle por 4, mire. Entonces, a cada elemento que usted tiene aquí debe multiplicarle por 4. ¿Y qué le queda? Menos 4 menor o igual que 4 seno de x menor o igual que 4 por 1, 4. Miren, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Hasta ahí alguna pregunta, mire. Todo estoy multiplicando por 4. Finalmente, ¿qué me dice que le haga? Que a cada uno de esos términos le reste 12. Entonces, a este numerito que está aquí le tengo que restar 12, pero al de la mitad también yo tengo que restarle 12. A todos los elementos tengo que restarle 12. Ya, mire, a este también le resto 12. Y al de por acá también le resto 12. ¿Ya cuánto me queda aquí? Menos 16, menor o igual que 4 seno de x menos 12, menor o igual que menos 8. Y ahí ya paro ya. ¿Por qué ya paro? ¿Por qué ya no sigo haciendo nada más? Porque yo ya tengo esta partecita de aquí. Esto es lo que me interesa. Aquí, mire. Ya tengo exactamente eso. Y ahora solamente, ¿qué pones? Coges un corchete y le pones el primer numerito que está ahí, el menos 16. Punto y coma. Pones el otro numerito que es el menos 8 y pones corchetes. ¿Por qué pones corchetes? Porque empezaste con el seno que es menor o igual. Entonces, tu respuesta, ¿en qué va a terminar? Con corchetes. ¿De acuerdo? Así de facilita es la respuesta. Espero que haya quedado un poquito más claro y pues vamos a ver otro temita que nos toque. Exacto. ¿Listo? Ya, o igual, pero el celular ni me... Ah, ya, listo. Listo, Julio. Chévere. Ya te entendí cuál era tu pregunta. Listo. Bueno, entonces vamos ahí con el simulador que teníamos hecho, ¿no es cierto? A la final ya respondimos de esa pregunta tan fácil que era, ¿no es cierto? Solamente teníamos que reemplazar ahí el número 1. Y miren, con este ejercicio lo que vimos el día de hoy básicamente fue una clase completa de función trigonométrica de los temas que nos van a evaluar, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Listo. Ahora miren este ejercicio que le tenemos por aquí. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Miren, algunos de ustedes espero que ya me vayan a dar la respuesta. Dice, para comprobar las leyes de la potenciación, el profesor propone 3 ejemplos en los cuales se cumple la igualdad, dice. Tomando en cuenta que las leyes exponenciales sirven para cualquier base, para cualquier valor de las bases y de exponente, los ejemplos cumplen con las leyes exponenciales, excepto, a ver, ¿quiénes cumplen con las leyes exponenciales y quiénes no cumplen con las leyes exponenciales? A ver, entonces, algo muy importante de las propiedades de los exponentes que yo les había mencionado, bueno, algunos ya me están dando la respuesta y me parece perfecto. Entonces les voy a poner aquí un momentito más para que vean, que lo lean nuevamente antes de hacer yo. Entonces la pregunta es, ustedes tienen 3 opciones ahí, ¿no es cierto? Y me dice, ¿cuáles de esas 3 opciones no cumple con la ley de la potenciación o con las leyes de los exponentes? Eso es lo que les está preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo interesante de este ejercicio. ¿Cuáles cumplen y cuáles no cumplen con las leyes de los exponentes? Por ejemplo, miren,
Ya veamos por aquí. Ya veamos cuál es la respuesta que nos están dando. Ya Grace, por aquí Mateo. ¿Quién más? Está. A ver, comenten nomás, comenten. Ya está por aquí, ya me está diciendo Luis, Miranda, Mateo, Grace, Pablo. Ya. Bueno, entonces veamos algo interesante de este ejercicio, ¿de acuerdo, muchachos? A ver, vamos por aquí. Ya Alejo también ya me está dando una respuesta. Alejo Torres. Y John también. Bueno, ya miren. El resumen es este, ¿de acuerdo? Las leyes exponenciales o las leyes de potenciación solamente se cumplen, ¿de acuerdo? Se cumplen para multiplicaciones y para divisiones. No se cumplen para sumas y restas. Es decir, tú, cuando tienes dos potencias que se están multiplicando, ahí se cumple la ley de los exponentes. Se conserva la base y ¿qué se hace? Se suma exponentes. Pero cuando tú tienes una suma, por ejemplo, como esta, x a la quinta más x al cuadrado, no me vas a poner x a la séptima. Esto no existe. La ley de la potenciación solamente se cumplen para dos cosas, multiplicaciones y también para divisiones, mira. Ahí se conserva la base y se restan exponentes, ¿no es cierto? Lo mismo, aquí la resta no se cumple, mira. No es que esto es x al cubo, esto no funciona. Por esa razón es que las leyes de las potencias solamente se cumplen para multiplicaciones y para divisiones, no para sumas y restas. ¿Qué significa eso? Mira, en la opción A tú tienes este término que se está multiplicando por ese término. Este término que se está multiplicando por ese término. ¿Cumple con la ley exponencial? Claro que sí. ¿Es multiplicación? ¿Cumple la ley exponencial? Sí cumple. Vamos con el siguiente. Aquí tengo un número y se está sumando con este número de acá, mira. Se está sumando con este número de acá. La ley exponencial no cumple en este caso porque está con suma. Y por lo contrario, acá abajo, como si está, mira, este de aquí está multiplicando por esta base de acá, y aquí solo tienes una base, y este sí cumple la ley del exponente, ¿de acuerdo? Está correcta. La que no cumple es la B, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Solamente quiero que se den cuenta que las leyes exponenciales solamente sirven para multiplicaciones y divisiones, no para sumas. ¿Por qué, profe, suma? Mira, aquí está sumando estas dos bases, este término con este término. En cambio, aquí está multiplicando y aquí también está multiplicando. Aquí está multiplicando, aquí está sumando. Aquí está este número, pero lo que están sumando son los exponentes, no las bases. Solamente se cumple para multiplicación de bases. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Pues nada, gracias por su atención y por su participación. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana para seguir haciendo el simulador que se va poniendo cada vez mejor, ¿de acuerdo? Cada vez mejor. Miren, tenemos ecuaciones paramétricas, entonces operaciones con intervalos, algo de factorización, función cuadrática y eso. Un abrazo, muchachos, logaritmos también. Un abrazo y nos vemos la próxima clase, chicos. Listo. Gracias, profe. Ya, gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos, man. Una buena tarde para todos ustedes, Camila, Pablo, Michael y Daniela. Chao.